muchísimas gracias. Ha sido un honor para la Escuela Venezolana de Oratoria estar compartiendo con ustedes. Bueno, bien nos lo decían al principio, no solamente el arte de hablar en público es para estar en grandes escenarios. Saber de un tema no es igual a saber decirlo. Saber de un tema no es igual a saber decirlo. Puedes tener mucho conocimiento en diferentes áreas. Puedes ser abogado, puedes ser ingeniero, puedes ser odontólogo, puedes hacer tortas, puedes hacer manualidades, pero si tú no sabes transmitir todo ese conocimiento que está dentro de ti, ese conocimiento se te va a quedar como un tesoro escondido. Somos emprendedores y en este momento muchas personas están grabando videos para vender, para educar, para entretener, para simplemente compartir una reflexión. Y muchos lo están haciendo sin conocimiento en oratoria. Muchos lo están haciendo sin técnica, sin estrategia. Tú puedes tener un emprendimiento excelente, pero si tú no sabes despertar entusiasmo, si tú no sabes despertar esa energía en las personas, esos emprendimientos se pueden quedar allí sin fuerza, sin energía, porque es tu voz, es tu cuerpo la que le va a dar vida a lo que haces. Para eso nosotros hoy estamos aquí en este taller, el arte de hablar en público. Mi nombre es Mariví Jiménez, directora nacional de la Escuela Venezolana de Oratoria, la primera y única escuela de oratoria en el país, casa del método Yael Jiménez Alvarado, el programa más completo en habla hispana para aprender oratoria. Y hoy estamos aquí muy agradecidos por esta invitación que nos han hecho en este día. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Bien, vinimos a aprender entonces oratoria, pero como emprendedores que somos y que venimos a formarnos, a dar nuestros primeros pasos en oratoria, nosotros tenemos que empezar por el inicio. ¿Cuál es el inicio? Diferenciar lo que es oratoria de lo que no es oratoria. Ese es el primer paso. Conocer qué no es oratoria, porque resulta que hay muchas prácticas de expresión verbal frente a una audiencia que son vendidas como oratoria y realmente no lo son. Vamos a empezar entonces por allí. ¿Qué no es oratoria? Y nosotros a veces pensamos que sí lo es. En primer lugar, no es oratoria desarrollar un tema aprendido de memoria, con un estilo frío, rígido, automático, siendo simplemente unos repetidores de información. Repetir el contenido que me sé, que me leí, que me aprendí, el contenido que han sido mis años de experiencia, simplemente siendo un transmisor de información. Incluso tú puedes exponer todo lo que sabes sin equivocarte, incluso hasta sin miedo, incluso con excelente dicción, pero eso no significa que estés haciendo oratoria. A esto lo llamamos una exposición, una presentación verbal, pero no es oratoria, no hay esa conexión emocional con la audiencia, es simplemente una repetición de información que, como te comenté, incluso puedes recitarla perfectamente sin equivocarte, pero falta estrategias para hacer que el público pueda disfrutar del momento. A eso lo llamamos exposición oral y quien lo ejecuta es un expositor. ¿Qué no es oratoria? Desarrollar una temática científica o técnica con carga académica rígida, con ese estilo complejo como los profesores de las universidades. Esos profesores que se dirigen al alumno con un estilo muy formal, muy académico, pero con temas interesantes, temas sociales, temas técnicos, temas científicos, pero la misma rigidez académica no permite que la persona disfrute el momento y que hace que el interés
baje a pesar de ser un buen tema. A esto llamamos disertaciones, muy interesantes, pero la falta de estrategias y técnicas de oratoria convierte el tema en algo muy pesado, muy extenuante. ¿Qué tampoco es oratoria? No es oratoria desarrollar un tema de forma libre, sin, sin la rigurosidad de una técnica, simplemente dando palabras sueltas, frases, citas, narrando testimonios personales, improvisando, diciendo lo que salga en el momento. No es oratoria. A esto lo llamamos una charla informal. Tampoco es oratoria presentarnos con todo un show de luces, sonido, música, bailes, juegos interactivos con la audiencia, gritos de guerra, todo como si se tratara de un show de televisión. A esto lo llamamos animación. Tampoco es oratoria una conferencia dinámica donde se trate una temática sin la rigurosidad académica, pero con bases sustentables. Es el estilo que está muy en boga hoy en día. Esas conferencias que son dinámicas, donde la gente aprende, se entretiene, son muy productivas y son ejecutadas por conferencistas. Un conferencista no es un orador. Un orador sí puede llegar a ser conferencista y mucho más allá. A esto lo llamamos conferencia motivacional. Entonces, ¿qué es oratoria entonces? ¿Qué es oratoria? Es un concepto no muy fácil porque abarca muchas expresiones verbales, muchas formas de relacionarte con la audiencia. Pero por el momento puedo decirte que oratoria son exposiciones, disertaciones, charlas informales, animaciones y conferencias motivacionales con las técnicas del arte de hablar en público, con la intención de desarrollar el arte, con la intención de provocar cambios importantes en las personas y a nivel social. Poco a poco, a medida que vas estudiando oratoria, te das cuenta que oratoria no es simplemente hablar bonito, porque a veces pensamos que oratoria es simplemente pararme y hablar bien, sin equivocarme. Pensamos que oratoria es hablar con excelente dicción, pero la oratoria va mucho más allá, va mucho más allá de hablar sin miedo. Y hoy vamos a dar entonces nuestros primeros pasos para conocer el arte de hablar en público. Ahora bien, esa persona que desea desarrollar su oratoria, que quiere estar de pie frente a una audiencia, ya sea de manera presencial o digital, se enfrenta con un primer enemigo. Se estrella contra esa primera muralla cuando nosotros queremos expresarnos. El primer enemigo es el miedo escénico. Pareciera un enemigo, pero realmente lo es. Es un enemigo el miedo escénico. Pareciera, porque es que esta emoción desarrolla en nosotros toda una serie de síntomas que nos complican la expresión verbal. Ese miedo escénico es el que hace que te tiemblen las piernas, uy, que sientas esa sensación de vacío en el estómago, hace que te tiemblen las manos, que no puedas respirar, que tartamudez. Incluso ese miedo escénico es el que te pone las orejas rojas, la cara roja también, que te dé un vaporón, comienzas a sudar, te mojas todo el cuerpo, incluso puedes llegar a ese temido episodio. Mente en blanco. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esta emoción tan limitante? El miedo es una de las emociones más limitantes y poderosas que existe. Quien lo ha experimentado sabe muy bien de lo que estoy hablando. Ese miedo bloquea, paraliza, anula tu capacidad de respuesta, sin importar tus títulos, tus años de experiencia. El miedo se ríe, lo pisa, si está fuera de control. Eso sí, si está fuera de control.
Hoy vamos a ver esos primeros pasos para que de una vez tomemos las riendas de esa emoción tan poderosa. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces para empezar a controlar esta emoción? Si me preguntaran cuál es el primer paso, si me preguntaran cuál es el paso más importante para empezar a canalizar el miedo, yo te voy a decir que el primer paso es aceptar que se tiene miedo. No lo niegues, por favor. No intentes no sentirlo. Vívelo. Te voy a comentar rapidito una experiencia que hemos tenido nosotros aquí en nuestra escuela. Recuerdo que un participante, cuando iba a hacer su ejercicio en el máster en oratoria, que es uno de los programas más completos que nosotros tenemos aquí en Venezuela, en el arte de hablar en público, uno de estos participantes, pues un señor con experiencia en empresa, un empresario. El señor cada vez que pronunciaba su nombre se equivocaba, solamente diciendo su nombre. Pero es que el problema no era ese, porque para eso él iba a la escuela, para corregir ciertas cosas. El problema es que después que se equivocaba, él se nos acercaba a los facilitadores y nos decía, profesora, mire, eso no es miedo, eso es otra cosa, pero no, como voy a tener yo miedo, yo soy un hombre acostumbrado a hablar con 100 trabajadores diarios. Y el señor empezó a negar su emoción al punto de que no se dejó ayudar, no seguía las recomendaciones claves para tomar las riendas definitivas de esta emoción. ¿Qué le pasó a este participante? No reconoció la emoción. Yo sé que esta emoción despierta miedo, vergüenza, pena, pero negarla no te va a servir de nada. El primer paso es reconocerla para que te dejes ayudar. Una persona que reconoce su miedo, mira, es una persona dispuesta a todo, con tal de canalizar esa emoción. Así que vamos a decirlo y exprésalo, no lo niegues. Tengo miedo escénico. Quien quiera decirlo y activar su audio, dígalo. Tengo miedo escénico. ¿Alguien se anima? Tenemos miedo escénico. Por allí empezamos. Ya ese primer paso de reconocerlo, ya estás haciendo bastante. Ya es el primer paso para dejarte ayudar. Eso es. Muy bien. Dilo allí en tu casa, ahí donde estés, desde donde estés. Tengo miedo escénico. ¿Cuál es el problema? El segundo paso, ¿qué más podemos hacer nosotros? Estos son pasos muy poco hablados, muy poco conversados. Cambia el concepto que tienes acerca de la tarea de hablar en público. Si tú crees que estar así frente a una audiencia es horrible, terrible, que es algo horroroso, que esto es un momento de sufrimiento, que esto es como estar en el paredón, estás reforzando la barrera del miedo. Y de ese tipo de pensamientos, el miedo se alimenta. El miedo se alimenta del contenido que está en tu mente. De ahí se alimenta. Si yo pienso que hablar frente a una audiencia es algo horroroso, que es un momento para equivocarme, que esto es un momento en el que yo puedo hacer el ridículo, pues el miedo se va a poner fuerte, musculoso. Pues hay que cambiar ese concepto. A partir de este momento, cuando termine esta sabrosa conversación con ustedes, tienes que pensar que hablar en público es una experiencia gratificante, que esto es un momento de placer, que esto es un momento para crecer con tu público, para aprender. Ese es el primer paso. No podemos enfrentar a una audiencia pensando que estar aquí es algo horroroso. Porque te digo, tu mente toma como objetivo el contenido que está en ella. Y si el contenido es pensamientos de miedo, si yo me estoy imaginando todo un futuro apocalíptico, eso te va a suceder y el miedo se va a hacer muy fuerte. ¿Qué más podemos hacer? Comprende que tener miedo
antes de una presentación es completamente normal. Es un mecanismo de defensa que se activa cuando estamos ante una situación de peligro. Nuestro sistema reconoce como un peligro estar de pie frente a una audiencia. Es normal. El miedo es una emoción natural del ser humano, razón por la que no tienes por qué sentirte débil, incapaz por experimentarlo. Porque es que cuando sentimos miedo, nos sentimos disminuidos, nos sentimos chiquiticos, sentimos vergüenza de esto. Y no, esto le ocurre a gran parte de las personas, independientemente de sus títulos, de su experiencia. Algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y tú viniste con miedo escénico? Por supuesto, por supuesto, lo tengo desde las 7 esperándolos a ustedes. Pero el miedo es completamente manejable, me deja trabajar, me deja disfrutarlo. Eso es, en tu mente tiene que pasar del pánico escénico al disfrute con tu audiencia. Siento miedo y eso es completamente normal. Yo no me acuso ni me avergüenzo de decirlo porque el miedo es como cualquier otra emoción. A nadie le da vergüenza decir que, ay, estoy alegre. Eres una persona alegre. Eres una persona triste. Uy, eres una persona rabiosa. Pero a las personas no nos gustan que nos digan, eres un miedoso. No nos gusta. Porque desde pequeño al miedo lo hemos acusado. Hemos dicho que el miedo es malo. Hemos dicho que no hay que sentir miedo, que el miedo es para los cobardes. No debes sentir miedo. Y por las redes sociales se comparten gran cantidad de mensajitos sobre el miedo. No debes sentir miedo, dile no al miedo. Y la famosa pregunta, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Harías locuras. Porque sin este mecanismo de defensa que te protege de los peligros, tú te estarías enfrentando a cualquier cantidad de cosas porque no experimentas el miedo. Miren, es mejor un orador nervioso que una persona sin miedo delante de una audiencia. Porque una persona que se presenta sin miedo es capaz de hacer lo que sea con esa audiencia. Porque no teme de la reacción del público, no le tiene respeto a la audiencia. Una persona que va sin miedo, pues puede cometer errores. Ese miedo que tú experimentas te protege. Ese miedo es el que te dice, oye, ya va, hay gente importante, hay gente que vino a actualizarse con este tema. Ese miedo te protege de muchas malas acciones. Por lo tanto, es completamente natural. No te avergüences. Así se comienza a trabajar el miedo escénico, como una emoción como cualquier otra y que es completamente manejable. Otro de los pasos para nosotros poder canalizar esta emoción de manera efectiva es visualizar y visualizar en positivo. Te confieso algo, hace mucho tiempo yo no creía en la visualización, no creía en su poder hasta que me tocó creer en algo más para dominar esta emoción. Cuando nosotros vemos a esa gimnasta en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, cuando vemos a esa chica que hace esas piruetas, que hace toda esa acrobacia, que hace una ejecución perfecta, esa niña ya hizo toda esa rutina en su mente, la hizo una y otra vez, y esa niña que gana esa medalla de oro, ya ella la ganó, y ella ya la había ganado, la ganó aquí en su mente. Tú tienes que hacer tu propia película. ¿Qué quieres que te suceda cuando estás delante de una audiencia? Visualízate. Piénsate teniendo éxito. Piénsate saludando a tu público. Piénsate sonriendo, haciéndolo bien, que tu público te aplaude. Porque lo primero que nosotros hacemos cuando sabemos que vamos a hablar en público es, ¡ay no, qué horrible! ¿Por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí? Uy, no, traga mi tierra, es que no, ya yo me veo, me puedo equivocar, me van a temblar las manos. Nuestros primeros pensamientos son pensamientos negativos, pero así es el miedo. Despierta diálogo negativo y despierta imágenes
negativas de lo que nos va a suceder. Pero tenemos que nosotros cambiar esa forma de pensar. Otra de las cosas que te va a ayudar muchísimo a dominar este miedo es el no querer eliminarlo. Vívelo, siéntelo. Tu objetivo es aprender a convivir con el miedo. Cuando yo entré a la Escuela Venezolana de Oratoria hace 10 años, yo pensé que yo iba a eliminar el miedo escénico. Yo pensé que a mí me iban a dar unas 3, 4 recomendaciones y ya, y que el miedo me iba a desaparecer. Gran decepción recibí cuando me dijeron que el miedo no se iba a eliminar. El miedo lo íbamos a canalizar, a controlar, a gestionar. Y sí, así es. El miedo no se elimina. ¿Vamos a vivir con ese miedo escénico por el resto de nuestra vida? Sí, pero es que ahora ese miedo lo vamos a convertir en nuestro aliado. Vamos a aprender a convivir con él y vamos a tratar de minimizar en la medida de lo posible sus efectos en nuestro cuerpo. Pero ya estás avisado, no vas a eliminar el miedo. Ese miedo ahora tiene que ser tu compañero. Ahora ese miedo te tiene que impulsar, porque es que ahora ese miedo yo tengo que utilizarlo como un mecanismo de defensa para sobrevivir delante de mi audiencia. Ese miedo, esa energía que te da el miedo, yo la tengo que utilizar, mira, para estar pendiente de mi audiencia, para responder las preguntas del público. Ese miedo te ayuda a ti como instinto de supervivencia delante de un auditorio. Y esto se va aprendiendo paso a paso. Un control efectivo del miedo escénico no se logra de la noche a la mañana, que yo pensaba que sí se lograba. Yo pensaba que eso era aprendiéndome unas 3, 4 recomendaciones y ya dentro de muy poco yo no lo iba a experimentar. No. Eso tiene su tiempo. Hay que tener paciencia. No es un trabajo que vayas a lograr de inmediato. Otra recomendación es la exposición. Habla en público. La única forma de aprender a hablar en público es hablando en público. Estar de pie frente a una audiencia hasta que el miedo sea soportable, dominable y manejable. Eso es lo que nosotros vamos a lograr con nuestro miedo. El miedo escénico tiene que ser una emoción soportable, dominable y manejable. Así que desde ya, usted, por favor, ofrézcase para hablar en público. A lo mejor nos da pena. Si, mira, si vamos si estamos en nuestra casa con un pequeño compartir, dirígele unas palabras a las personas con las que estás. No importa, así no tengas técnica, pero lo importante es que te expreses. Que te expreses todas las veces que sea necesario. Así nosotros hacemos en nuestra escuela. Habla. No importa que al principio no tengas técnica. Graba videos. Si vas a una reunión, habla. Tú puedes intervenir en reuniones de trabajo, en clase, pero habla. No te quedes callado. Y poco a poco, a medida que uno va aprendiendo técnicas, esa manera de expresarse, pues se va haciendo mucho mejor y mucho más efectiva. Eso es lo que primeramente tenemos que hacer con nuestro miedo. Hay muchas recomendaciones, ojo, hay muchas recomendaciones para dominar el miedo escénico. Te vas a encontrar cantidad de textos, personas dando consejos, pero si no tienes esto que te voy a decir, si no tienes esto que te voy a decir ahorita, nada de esas técnicas te van a funcionar. Y es voluntad. Debes tener la voluntad de dominar ese miedo escénico. Tienes que tener la voluntad de levantarte de esa silla y hablar. Hablar, 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 hasta que ese miedo realmente lo cabalgues. Así vamos a empezar a controlar nuestro miedo. Nosotros, en nuestro programa, nosotros en la Escuela Venezolana de Oratoria, tenemos un programa que se llama Máster en Oratoria, un programa de 5 niveles. Es un programa que empieza desde cero, desde aprender a decir tu nombre, desde cómo iniciar una presentación, desde cómo debe ser esa primera postura que el público debe ver en ti, hasta niveles superiores. Son 5 niveles para desarrollar competencias comunicativas
de alto nivel. Y eso es lo que les traigo aquí, un poco de este máster en oratoria. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Cómo vamos por allá en la fundación? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, de mi parte, todo excelente hasta el momento. Vamos a ver si alguien por ahí se anima y comienza a perder el miedo escénico y abre su micrófono y dice eso. Estamos, miren, en confianza. Y a practicar. Eso, mire, alguien abra su micrófono. Alguien que quisiera comentar un poquito su experiencia hablando en público. Ojo, aquí no estamos evaluando que si lo vas a hacer perfecto. No. Lo que tú nos quieras decir, alguien que nos quiera comentar su experiencia, lo que nos quiera decir. Mira, no, yo nunca he hablado en público, sí hablé una vez en público y me salió horrible, me temblaron las manos, me temblaron las piernas y no pude hablar. Alguien que se atreva aquí un poquitico a comentarnos un poquitico de su experiencia. Vamos a ver si alguien está disponible pues para comentarnos un poquito sobre cómo ha sido su experiencia hablando en público. Hola. Qué bueno, ¿cómo estás? Hola. Estoy muy bien, hola Fátima. Me alegro mucho estar aquí escuchando esta información y yo quiero contar un poquito de mi experiencia traumática. Ay, Dios, puedo entender. Como todos, en alguna ocasión hemos leído algún texto de un libro enfrente de una audiencia. Entonces, cuando yo iba a hacer esa exposición, que no es una exposición, es una lectura, yo leí la página, empecé a leer la página que no debía, que no era lo que me tocaba. Y bueno, pues después de ahí, yo no puedo ver un micrófono. O sea, yo me pongo muy mal cuando veo un micrófono o cuando se trata de hablar en público, de expresarme. Y es por esa experiencia que yo viví en ese momento en el que una compañerita me dijo, oye, no estás leyendo lo que te toca. Y para mí eso fue como lo peor que me pasó en ese momento. Gracias por compartir tu experiencia. Y a muchos nos ha pasado eso. A muchos nos hemos equivocado porque es que resulta que en los colegios no nos enseñan a hablar en público. Las maestras tienen poco conocimiento o no tienen conocimiento. Y cuando nosotros vamos sin técnica, sin estrategia, sin tener dominio de esta emoción, nos ocurren estas cosas y se nos acrecienta ese temor de volver a repetir el momento. Pero cuando comienzas a estudiar oratoria, cuando comienzas a conocer por qué sentimos miedo, pues te vas a dar cuenta que dominar esta emoción es sencillo. Está al alcance de todos, pero como les comenté, voluntad. Hay que tener esa voluntad de volverlo a intentar, porque les digo, todos tenemos potencial para hablar en público. No hay nadie que no pueda. Todos nosotros podemos estar de pie frente a una audiencia, ojo, con miedo. Nadie dijo que sin miedo, pero con un miedo que ahora te impulsa a hacerlo mejor. Esas malas experiencias, yo sé que son las primeras que nosotros evocamos cuando vamos a hablar en público, pero sí hay que limpiar un poquito esos pensamientos y atrevernos de nuevo, porque es la única manera de lograrlo. Y créanme que esto es un momento que se disfruta. No veas estar de pie frente a una audiencia como un evento muy comprometedor, como algo serio, en donde tienes que estar con rigideces, cumpliendo ciertas estrategias. No. Esto tiene que ser para ti una sabrosa conversación con tu público, como una conversación entre amigos, pero ahora con técnica. Gracias por
compartirnos tu experiencia. Vamos entonces a continuar aprendiendo el arte de hablar en público. Cómo ser un orador extraordinario. Cómo nosotros podemos destacar en el arte de la oratoria. Cómo podemos tener una presentación efectiva delante de nuestro público. Hay 5 preguntas clave. Por favor, toma nota de esas 5 preguntas. No puedes salir a escena, ya sea de manera presencial o virtual. No puedes salir a escena sin hacerte estas 5 preguntas. Son las 5 preguntas claves que debe hacerse todo orador antes de salir a escena. Pregunta número 1. ¿Quién es mi público? ¿A quién le vas a hablar? Porque, les cuento, no es igual que tú tengas un tema y que vayas a llevarlo, por ejemplo, a abuelitos, vayas a llevarlo a niños a una escuela, o vayas a llevarlo a la empresa. Vas a tener diversos tipos de público y cada público tiene un nivel de necesidad diferente, un estilo de vida diferente. Yo no puedo hablarle de igual forma a un grupo de amas de casa que al gremio de empresarios. Yo no puedo hablarle de igual forma a un grupo de estudiantes, a un grupo de profesionales. No me puedo dirigir de la misma forma en la que hablo a un grupo de niños, a un grupo de adolescentes. Si algo destaca en un orador es que sabe adaptar su vocabulario a todo tipo de audiencia. ¿Quién es tu público? Eso te va a permitir a ti enfocar tu objetivo, lo que vas a lograr con tus palabras. El público, quiero adelantarte eso. Gran parte del éxito que tiene un orador, ¿dónde está? No es tanto en el dominio del tema. Gran parte del éxito que tiene un orador está en el conocimiento que tiene acerca de su audiencia. Y mientras más conoce a su audiencia, mayor capacidad de influencia podrá ejercer sobre ellos. Cada vez que te llamen para dar una conferencia, una charla, unas palabras, tienes que preguntarte, ¿quién es mi audiencia? ¿Quién va a estar allí? ¿Vas a hablar en una empresa? Pues tú tienes que preguntar a quién, no a los trabajadores. ¿Trabajadores de qué departamento? No es igual hablarle a las personas que están en la alta directiva de la organización, que son los líderes, que hablarle a las secretarias. Son lenguajes diferentes, estilos de vida diferentes y funciones diferentes. Gran parte del éxito de un orador está en el conocimiento que tiene acerca de su audiencia. ¿A quién le voy a hablar? Es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Quién soy yo para esa audiencia? ¿Quién soy yo para este público? Allí hay que hacerse varias preguntas. Cabe preguntarse, ¿ese público me conoce? Es diferente hablarle a un público que te conoce al público que nunca ha visto tu experiencia, tu trayectoria. Son niveles de confianza diferentes. No es igual a cuando, por ejemplo, en el caso que yo de una charla aquí en Venezuela, una convocatoria de la Escuela Venezolana de Oratoria, donde muchas personas me conocen, a donde ya yo tengo una confianza ganada, ya yo sé cómo enfocar mi tema porque conozco mi audiencia. Yo sé qué posición tengo yo en ellos a presentarme, por ejemplo, en este caso, a un grupo de personas como ustedes que no me conocen, no saben quién soy, primera vez que están compartiendo conmigo. Son 2 trabajos diferentes. Mi posición delante de ustedes es distinta a cuando yo estoy con el público que sabe quién soy y me conoce. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Este público al que yo le voy a hablar me conoce o no me conoce? Cuando estoy ante un público que no me conoce, tengo trabajo que hacer. Hay ciertas técnicas que me van a mí permitir ganarme esa confianza y esa simpatía de la audiencia desde el inicio de la presentación. Tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿por qué estoy
hablando de este tema? ¿Por qué el tema es importante para la audiencia que me está escuchando? Cuando escojas un tema, por favor, tienes que preguntarte, ¿por qué quieres hablar de eso? Si tú quieres hablar, por ejemplo, de liderazgo, ¿qué te motiva a hablar de ese tema? ¿Por qué lo quieres hablar con la audiencia? ¿Será porque, no sé, está de moda? Porque aunque no te guste es el tema que está dando dinerito, es porque tienes una intención de que el público aprenda, comprenda. Esa pregunta es clave. ¿Por qué quiero que el público aprenda sobre este tema? Cuarta pregunta. ¿Cómo puedo yo ayudar con este tema a mi audiencia? ¿Cómo puedo yo ayudar con este tema a mi audiencia? Amigos, cuando estamos de pie frente a una audiencia, no se trata simplemente de hablar y repetir lo que sé, porque es posible que todo tu conocimiento, que todo lo que sabes, no le sea útil a ese público que te está escuchando. Puede ser que todo eso de lo que tú estás hablando no atienda las necesidades y los intereses del público que te está allí escuchando. Tienes que saber entonces en qué forma tu tema va a brindar respuestas a ese público que te está escuchando. Porque el público asiste a una conferencia no solamente por la información. El público quiere percibir cómo el tema los ayuda. El público quiere percibir cómo el tema puede ayudarlos a mejorar cualquier aspecto de su vida. Un tema siempre debe tener una parte de atender a las necesidades de quien te escucha, porque si no, vas a dirigir a tu audiencia palabras vacías. Quinta pregunta. ¿Qué quiero que el público aprenda? ¿Qué quiero que el público aprenda? Hables de lo que hables. Cuando tú estás hablando con una audiencia es porque tú quieres lograr algo en ellos. Tú quieres despertar algo. Quieres despertar una emoción, una acción, una decisión, un sentimiento. Quieres que aprendan. Es algo que tú tienes que definir. ¿Qué quiero? Mira, voy a hablar de la conservación del medio ambiente. ¿Qué quieres que el público aprenda sobre ese tema? Quiero hablar de trabajo en equipo. ¿Qué quieres que el público aprenda? No es simplemente dar conceptos, esquemas y clasificaciones o argumento tras argumento. Es que tus palabras tengan significado para ese público que te escucha. Estas fueron entonces las 5 preguntas claves. Como te comenté, por favor, en ese transcurso en el que estás preparando tu tema, tienes que darle respuesta a esas preguntas porque son claves, son la base del éxito en oratoria, son las que le van a dar sentido a tu presencia. Lo que vamos a ver a continuación, nosotros lo llamamos en la escuela los 7 pecados que te impiden el don del orador. Sí, hemos pecado, hemos cometido errores, hemos hecho cosas que han sido negativas en nuestra presentación y que no hemos tenido buena imagen. Vamos a ver entonces de qué se trata esto. ¿Cuáles son esos 7 pecados que te impiden desarrollar el don de la oratoria? Y vamos a ir analizando cada uno de ellos y cada quien allí desde donde está va a ir reflexionando sobre qué pecado ha cometido, porque todos hemos sido pecadores hablando en público. Pecado número 1. Pecado número 1. Hablar sin objetivo. Fíjense que yo planifiqué esta conversación con ustedes, esta sabrosa conversación, yo la planifiqué y marqué la intención de mis palabras. Yo tengo muy claro qué quiero yo lograr con ustedes. Yo estoy muy clara en qué quiero que ustedes aprendan. Y eso a mí me orienta en todo lo que yo estoy diciendo y haciendo. Tú tienes que definir la intención de tus palabras.
Marca el objetivo de tu presentación. Un objetivo general, objetivos complementarios. No es hablar por hablar, es hablar para lograr algo. Una persona que se presenta sin objetivo dice cualquier cosa, hace cualquier cosa, se distrae, se sale del tema. Tener objetivo te va a dar orientación en todo lo que vas a hacer. Quien no tiene objetivo, pues está cometiendo el primer pecado que te impide desarrollar la oratoria. Y es que el objetivo de la presentación es el que te va a decir qué técnica de introducción vas a usar, qué técnica de conclusión, cómo vas a cerrar. Ese primer objetivo es el que te va a decir qué técnicas vas a emplear con la audiencia. Entonces, si no tienes objetivo, pues tu presentación no tiene sentido ni significado. Posiblemente alguno de ustedes haya cometido este pecado. Yo lo cometí hace muchos años. Me paraba frente a una audiencia simplemente a expresar lo que sé y ya. A derramar el contenido delante de la audiencia sin orientación, sin saber si eso iba a ser útil o no, porque pensaba que simplemente que oratoria era decir bien lo que yo sabía. Muy lejos estaba yo de lo que realmente significa la oratoria. Nos vamos con el pecado número 2. Alargar el final. Muchas personas por desconocimiento en oratoria, pues a último momento, cuando van a cerrar el tema, quieren meter información de la que no hablaron en el desarrollo del tema. A último momento quieren meter más relleno para hacerla más abultada y terminan alargando la conclusión al punto de que no hayan cómo cerrar. Te lo explico con un ejemplo. La conclusión es como cuando alguien te visita, alguien muy querido por ti, llega a tu casa, pasan una tarde maravillosa con un cafecito y la persona dice, bueno, me voy. Y tú dices, ay, no, ¿por qué te vas? Quédate un poquito más. La persona dice, bueno, es que se me va a hacer tarde, me voy. Y resulta que cuando tú estás abriendo la puerta para que la persona se vaya, recuerda algo. Ay, ¿te acuerdas aquella vez? Y comienza otra conversación y duras como 10 minutos más ahí hablando. Baja la reja de afuera, inicia otra conversación, baja el ascensor, inicia otra conversación y pareciera que ese final, esa persona que se despidió, no se despide. Y entonces empezamos, bueno, no que se iba, pues. Tiene media hora tratando de irse. Llega un momento en que uno queda como con un sinsabor, porque cuando tú le dices a la audiencia, bueno, ya para despedirme, la audiencia se prepara mentalmente para eso. Un cierre tiene que ser preciso, breve, sublime. El profesor Yael Jiménez, que es el creador del método de oratoria, Yael Jiménez, parte de todo lo que yo les estoy conversando, de este método, el profesor Yael nos dice, oratoria es, párate, habla y cállate. Un orador tiene que saber muy bien cuál es el momento ideal para hacer silencio. Nosotros en la Escuela Venezolana de Oratoria trabajamos con 20 técnicas de cierre, 20 técnicas, 20 formas diferentes para que cierres tu presentación como todo un triunfador. Y nos olvidamos de esos cierres que se alargan tanto y el público pasa de decir, ay, que no se vaya, a decir, ay, por fin se fue. Y es parte de nuestro método, del método de oratoria, esas 20 técnicas para cerrar. Hay muchas formas de cerrar una presentación. Nos vamos con el siguiente pecado, el pecado número 3. Atacar al público, atacar a la audiencia. Uno de los grandes valores de un orador es su vocación de servicio. Yo me aparto de esto cuando ataco al público. Cuando lanzo quejas, reclamos, no te enganches, por favor, en discusiones innecesarias con el público. No te enganches en discusiones. Incluso si la persona que interviene no está de acuerdo con lo que tú estás proponiendo. No te enganches en discusiones. Fíjate algo que quiero decirte.
cuando tú estás en una conversación con tu público, esa audiencia que te está escuchando y observando, no solamente está atento a lo que dices, esa persona está atenta a tu comportamiento, esa persona está viendo, te está evaluando en todo. Y si tú atacas a alguien de la audiencia, toda esa confianza y esa credibilidad que tú habías ganado delante de todo el público se va a venir abajo. No ataques al público. No le exijas silencio a la audiencia. Eso de, bueno, silencio, por favor, que voy a comenzar. No, señor. Si tú tienes que solicitar silencio es porque no eres capaz de captar la atención de la audiencia. El público entra en silencio cuando escucha palabras interesantes, cuando escucha que viene un tema, algo que los va a ayudar, que los va a despertar, que los va a hacer cambiar. Si el público, tú tienes que constantemente estar, mira, vamos a hacer silencio, por allá lo que están hablando, es porque dejaste de ser interesante. Entonces, por favor, no atacar a la audiencia es sagrada. Incluso tú puedes recibir ataques del público, ¿sí? Espérate cualquier cosa del público. Espérate ataques, refutaciones y ataques también a nivel personal. Pero el orador es diferente. Jamás respondas un ataque con otro ataque. Así el público te insulte, te reclame, tu actitud profesional y de tolerancia es lo que va a destacar. Nos vamos con el siguiente pecado, cuarto pecado. Darse aires de superioridad. Cuidado con eso. Uno de los principales enemigos del orador es su ego. Cuando un orador entiende que él está allí, que existe como comunicador, gracias a que ustedes nos escuchan, ese ego se disuelve. Mosca con eso de que aprende oratoria para impactar, para que brilles, para que seas la estrella. No, para eso no es la oratoria. La oratoria no es para que tú brilles. La oratoria es para que despiertes el brillo en la persona que te está escuchando. No hagas alusiones constantes a tus estudios, alusiones constantes a tu éxito, a tus viajes. No te engrandezcas con tus conocimientos. Hay personas que piensan que sí, que eso es necesario, pero eso es ser víctima del ego. Sube pequeño, por favor, sube pequeño al escenario y baja en grande gracias al aplauso del mismo público. Un orador es un amigo, un aliado, es un servidor. Eso es un orador para la audiencia. Siguiente pecado que está muy ligado a este pecado que les comenté, y es subestimar al público. Nunca, nunca, por favor, hables delante de una audiencia pensando que ese público es bruto, que no sabe, que están desinformados, que es primera vez que van a escuchar del tema. Prepárate siempre para el mejor público. No creas que el público es inculto. Hay personas que van con esa idea. No, voy a hablarle a un público que no sabe nada. Yo en ningún momento he pensado que ustedes no saben de oratoria y que no son capaces de aprenderla, o que yo estoy por encima de ustedes y que ustedes están por debajo de mí. No subestimes a tu público. De este lado, aquí hay un solo cerebro, pero allá, ustedes son un mar de conciencia, un mar de inteligencia. Allí puedes tener personas que vienen a actualizarse contigo. Tú puedes tener en ese público expertos, personas que han leído sobre el tema. No le hables a la audiencia como si fueran niños o como si fueran personas que no tienen un buen nivel de comprensión. Prepárate siempre, por favor, para el mejor público. Prepárate siempre para el mejor público. Siguiente pecado. Tal vez hemos cometido alguno de esos pecados. Vamos a irnos analizando un poquito si hemos sido pecadores o no. Siguiente pecado. Y ese es ser inflexible. ¿Qué es una persona inflexible? Es una persona, mira, que tiene un pensamiento rígido, es una persona que quiere hacer siempre las cosas de una misma manera, seguir un mismo camino, no cambia de opinión con facilidad.
es una persona un poco rígida, estructurada. Eso no es compatible con la oratoria, porque un orador es chispeante, es jocoso, improvisa, es creativo, cambia de opinión constantemente. Lo que yo pensaba ayer, ya hoy no es. Yo no tengo por qué pensar igual a lo que estoy pensando hoy. Incluso lo que planifiqué anoche con ustedes cambió completamente. Lo estoy cambiando en este momento. Si yo tuviera un pensamiento lineal, yo diría, no, yo me tengo que regir a esto que yo escribí aquí. Pues la misma dinámica con ustedes me ha hecho cambiar completamente lo que yo tenía aquí escrito. Eso me lo ha dado la experiencia. Me lo ha dado ese pensamiento flexible de yo adaptarme a cualquier tipo de público. Eso es un orador flexible. Si tú vas, por ejemplo, a una escuela y te dijeron que ibas a darle una charla a los profesores, por ejemplo, y cuando vas a la escuela te dicen, mire, no, resulta que los profesores todos están en una reunión. Ahora tienes que darle esa charla a los alumnos. Oye, es diferente darle una charla a los profesores que a los alumnos. Entonces, si tú no eres un orador flexible, si tú no sabes enfocar un mismo tema a diferente público, ¿qué dice usted? Ah, bueno, entonces vengo otro día. Avíseme cuando los profesores estén desocupados para yo venir. Vengo luego, muchísimas gracias. No, un orador está capacitado. Si le cambian el público, mire, excelente, mi tema está adaptado. Tú cuando prepares un tema, por favor, no hagas un tema para un solo público. Tú debes tener un mismo tema de diferentes formas de transmitirlo. Si te cambian a la audiencia, si te cambian la edad, si te cambian el contexto, el tema cambia. Y ahí está la flexibilidad del orador. Tenemos el último pecado para concluir con los 7 pecados que te impiden el don del orador. Ser aburrido. A veces así comenzamos porque no tenemos técnicas, no tenemos estrategias. Y una de las formas de dejar de ser aburrido es dinamizando tu forma de expresarte, tu voz. Tu voz dice mucho de cuán aburrido puede ser tu presentación. ¿Te gusta tu voz? Les pregunto a ustedes. ¿Te gusta cómo suena tu voz? ¿Tu voz es monótona? ¿Tu voz es aburrida? ¿Sería un público capaz de aguantarse tu voz durante al menos 45 minutos? Por allí nosotros tenemos que empezar a dinamizar el tema. El tema es un tema, el tema está aquí en una guía, en una hoja, pero es que resulta que el tema eres tú, es tu cuerpo, es tu voz, el tema son tus expresiones. Y por allí es donde un orador comienza a dejar de ser aburrido en la manera en la que se mueve, en los gestos que hace, en las historias que incorpora, en las técnicas de inicio y de cierre. El público quiere disfrutar con el orador, el público quiere disfrutar de ese conferencista, el público no va solamente por información, porque si fuera así, dales una guía y listo, no tienes por qué presentarte, pero es que el público quiere sentir y vibrar con el orador y con el público. Preguntas, amigos, ¿hemos sido pecadores alguna vez? Pregunto allá en la fundación, ¿has sido pecadora? Vamos a irnos analizando. Cuéntame si has sido pecadora. ¿Has cometido alguno de estos pecados? Yo creo que sí, que todos hemos cometido en algún momento, no algunos, muchos pecados, pero sí, más que hablarte de los pecados, yo quiero expresar mi experiencia de lo que te referías al principio del miedo. Cuando yo inicié este proyecto, realmente yo era una persona que tenía un miedo escénico, que tú no puedes imaginar. No, sí me lo imagino. En la universidad, ya después que ya yo había hecho mi carrera, que yo estaba ya haciendo una maestría, yo recuerdo un día que a mí me tocó exponer, que yo andaba con una blusa gris y yo sudé y había aire.
y yo sudé todas esas axilas, esa blusa se veía mojada porque yo tenía un miedo escénico. Entonces, yo sé que una de las cosas que más miedo a veces nos enfrentamos es cuando nosotros vamos a una audiencia y no estamos muy seguros de que conocemos el tema o creemos que los que están ahí saben, que alguien que está ahí o los que están en el público saben más que nosotros del tema. Entonces, una técnica que a mí por lo menos me ha ido, es yo aprenderme, no memorizarlo, sino saber de lo que yo voy a hablar, preparar, como tú dices, una guía, entonces poder explicar o hablar, pero todavía, no te digo, yo todavía tengo miedo escénico. Cuando nosotros comenzamos, cuando teníamos actividades así presencial, ¿qué yo hacía? Yo buscaba a personas, yo buscaba una amiga, yo buscaba una compañera de otra fundación para que ella tomara el micrófono y ella se dirigiera al público, porque yo no podía. Yo más de decir buenas tardes, buenos días, yo no podía. Pero gracias a Dios que he ido superando ese miedo y es como tú dices, que el miedo nunca se va. El miedo siempre va a estar ahí, porque las veces que me ha tocado exponer o hablar en público, siento miedo. Ya con mi gente aquí, ya yo no me siento que es en público, yo me siento que estoy hablando con mis amigos aquí, por eso no estoy con tanto miedo, pero sí, realmente el miedo nunca se va. Sí, exactamente, el miedo no se va y hay que aprender a convivir con él. Miren, no le temamos a que en la audiencia haya alguien que sepa más que nosotros, porque es cierto, alguien dentro de la audiencia puede saber más que nosotros y esa persona, nosotros en la escuela la llamamos la persona búho, el sabio. Y una persona que sabe mucho más que tú en una audiencia, mira, te puede ayudar a responder preguntas de la audiencia. Incluso tú te puedes apoyar en esa persona sin que se vea mal, porque ojo, un orador en el tema que manejes no tienes por qué saberlo absolutamente todo. No tienes por qué saberlo absolutamente todo. Un orador es un ser humano normalito, común como todo el mundo, no es perfecto. Pero si yo sé que en la audiencia hay personas que saben más que yo, un orador sabe cómo aprovechar eso. Un orador sabe cómo hacer esa persona que tiene conocimiento parte del tema. Y me gusta mucho que nos hayas comentado tu experiencia, porque fíjate que a medida que te has presentado, has hecho escudo, has hecho callo. Así como se enfrenta el miedo se mata hablando. Eso es la única forma, de verdad. Esa es la única forma. Párese y hable, todas las veces que sea necesario, párese y háblese. Es de la forma que tenemos nosotros de superar el miedo. No se supera no queriendo, acordándome de las cosas horribles que me sucedieron. Te dije, voluntad, un trabajo principalmente de voluntad, es pasar del pensamiento a la acción. Y la única forma, realmente lo que te da seguridad delante del público es practicar. ¿Qué va a ser tu aliado a partir de este momento? Tu espejo. Yo quiero que por favor, hoy ustedes antes de irse a dormir, se paren frente a un espejo. Y quiero que vean o que se imaginen qué puede el público imaginarse cuando te ve. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué proyectas cuando estás de pie? ¿Qué puede ver el público en ti? ¿Una persona que transmite aplomo y seguridad? ¿O una persona encorvada, nerviosa, tocándose el cabello, que no se para bien? Una de las grandes prácticas para nosotros enfrentarnos al miedo es practicar frente al espejo. Por favor, usted no se vayan, por favor, no vayas a hablar frente a una audiencia si usted no ha practicado el tema frente a un espejo. Tienes que mirarte. Eso, mire, eso te garantizo que va a ser una gran diferencia.
Párate frente a un espejo y obsérvate. Obsérvate cómo te mueves, cómo mueves tus manos, la posición de tu cuerpo, qué proyectas. Cada vez que tú practicas ese tema, mientras más lo practicas, tú más estás afianzando tu seguridad delante de una audiencia. No salgas, por favor, a hablar en público sin haber practicado antes, sin habértelo imaginado, sin haberlo pensado y sin haberlo proyectado. Tienes que verte, de ahora en adelante tu espejo es tu aliado, y no porque nos volvamos narcisistas, sino porque el espejo te va a hacer consciente de tu corporalidad. Piense que a veces, a lo mejor alguno de ustedes cuando haga ese ejercicio de mirarse, se va a dar cuenta de ciertas cosas. Oye, porque yo me paro así. Mira que me estoy viendo un poquito aquí torcido. Oye, yo nunca me había dado cuenta que yo me paro y me encorvo. Eso te va a dar a ti conciencia corporal. Vamos a ver ahora, así como están los pecados del orador, están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos para desarrollar el don del orador. Y esos 10 mandamientos son la base de nuestro programa de oratoria. Nuestro programa de oratoria está diseñado a través de estos mandamientos. Están diseñados para que tú te conviertas en un líder y en un artista de la palabra. Vamos a ver entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cuáles son esos 10 mandamientos para yo desarrollar el don de la palabra hablada? Mandamiento número 1, y ese es: inicia de forma amistosa. Esas primeras palabras que nosotros llamamos introducción, esas primeras palabras son claves, esas primeras palabras son estratégicas. Una persona que no tiene conocimiento en oratoria inicia con alguna de estas formas. Hace que el público repita un saludo cada vez más fuerte. Esos saludos tipo, muy buenos días, vamos, vamos, todos de pie, no los oigo, repítanlo con fuerza, buenos días. No, eso es muy trillado, desgastado. Eso te va a hacer como un orador que hace más de lo mismo, a menos que tú estés, no sé, en un campamento vacacional. Pero son inicios trillados, Tampoco inicies, por favor, mandándole a hacer silencio al público. Bueno, amigos, vamos a empezar, vamos a hacer silencio, apaguen los celulares, no conversen. Ese no es tu trabajo. Eso déjaselo a un maestro de ceremonia, que lo haga otra persona, pero tus palabras jamás pueden ser un reclamo o una orden. Tampoco, por favor, inicies una presentación haciendo dinámicas. Bueno, muy buenos días, vamos a levantarnos de esa silla, vamos a escuchar esta musiquita, vamos todos a mover el cuerpo. No, señor. El único protagonista en esta palabra es el orador. No vamos a ensombrecer nuestras primeras palabras haciéndole preguntas al público. El único protagonista de estas primeras palabras es el orador. Nosotros tenemos 30 formas diferentes de iniciar una presentación. O esos inicios que siempre lo hemos hecho desde la escuela, lo hacemos en la universidad, esos inicios de muy buenos días, mi nombre es Marivic y hoy vengo a hablar de oratoria. La oratoria es esos inicios tampoco. Lo primero que se dice no es tu nombre. Hay alrededor de unas 11 cosas que no se pueden hacer al inicio de una introducción. Entonces, primer mandamiento, tener estrategia, tener técnica de inicio para que puedas captar la atención de tu audiencia. Porque esas primeras palabras son las que van a impulsar al público a querer acompañarte hasta el final. Son estratégicas. Segundo mandamiento, termina con estilo. Ya lo hablábamos un poquito con los pecados. Tienes que saber cerrar la presentación. Palabras impregnadas de emociones que motiven, cautiven. La conclusión tiene una particularidad. Y es que ese es el momento donde el público toma la decisión de hacer lo que tú estás proponiendo. No arruines, por favor, ese momento tan especial con frases como, bueno, no me queda más nada que decir, muchísimas gracias. O frases como, bueno, esa fue toda mi exposición, bueno, nos vemos, hasta la próxima.
O frases como, bueno, ustedes han sido el mejor público de este mundo, amor, besos, abrazos, corazón, nos vemos a la próxima. No, son palabras trilladas, eso no es terminar con técnica. Conclusión es como esa última pincelada que nosotros le damos a una obra. Y esa última pincelada eleva la obra o la ruina. Tercer mandamiento. Muchas personas quieren ser grandes oradores. Yo sé que todos los que están aquí presentes quieren ser grandes oradores, quieren comunicarse. Son personas emprendedoras, son personas que quieren saber transmitir sus conocimientos, quieren expresarse con claridad y efectividad. Pero son pocos los que están dispuestos Mariví, pero, se fue el audio, no te escuchamos. No te escuchamos. Se fue, no te escuchamos. ahora. Ahora sí. Yo pensé Perfecto. que era a mí solamente que se me había ido y yo estaba verificando mis audífonos. Ajá, cuéntenme en qué mandamiento quedamos, en qué mandamiento que no escucharon. Gracias por avisar, sí. Ajá, gracias. ¿En qué mandamiento quedaron que no escucharon bien? El número 2, cuando inició a decir termina con estilo. Eso, termina con estilo. Debes tener técnica para cerrar. Una persona que no termina con técnica es una persona que no va a ser bien despedida. Imagínense que ustedes se encuentran a alguien en la calle, a un gran amigo, y comienzan a recordar bellas cosas de aquellos momentos. Y cuando esa persona se va, te insulta, te dice algo desagradable. Esas últimas palabras son las palabras por las cuales tú vas a definir todo el evento. Lo mismo ocurre delante de una audiencia. Así como te despides, así vas a ser recibido la próxima vez. Tienes que aplicar técnica para poder cerrar bien. El siguiente mandamiento es practica siempre. No se puede llegar a ser un buen orador si no practicas. Si no practicas, no puedes llegar a ser un buen orador. Sé que muchos de los que estamos aquí en esta reunión quieren ser grandes oradores, quieren expresarse con efectividad. Muchos de los que están aquí quieren poder transmitir este proyecto, esos conocimientos con confianza, con aplomo, con soltura, con elocuencia, pero no lo vas a poder lograr si no practicas. Un orador tiene una planificación diaria. Suena tal vez un poco trabajoso, pero sí. Cuando nosotros vemos a ese orador que motiva, cautiva, poco pensamos en las horas de práctica que hay detrás de todo eso. Tienes que entrenar la voz,
¿Cómo puedes entrenar la voz? Te voy a dar ahorita un ejercicio para que comiences a hacer tu voz más expresiva. Lee en voz alta, escucha, para que tengas conciencia de tu sonoridad vocal. ¿Te gusta tu voz? ¿La has escuchado? ¿Has grabado una nota de voz y la escuchas? A muchos no nos gusta nuestra voz. Cuando la escuchamos, cuando escuchamos un audio decimos, ¡ay, Dios, eso soy yo, hablo horrible! Sí, esa es la voz que los demás escuchan de ti, pero la voz hay que entrenarla. Tienes que, por ejemplo, leer trabalenguas. Parte del entrenamiento que nosotros hacemos en nuestra escuela es leer trabalenguas. Tienes que declamar, uno de los grandes ejercicios. Mira, si una persona quiere desarrollar expresividad corporal, entonación, tiene que declamar poesía. Eso es, de hecho, si tú comienzas un entrenamiento en oratoria y no te ponen a declamar, ese entrenamiento está incompleto. El ejercicio más completo que existe para que usted hable de manera expresiva es la poesía, la declamación. Un orador declama a diario. Yo tengo por allí mi carpetica de entrenamiento, lo que tengo que leer, lo que tengo que practicar. Entonces, te dejo ese ejercicio. Lee en voz alta lo que quieras leer. Un cuento, tomas una revista, una noticia, pero lee. Lee en voz alta y escúchate. Ten conciencia de cómo suena tu voz. Entonces, entrena siempre. Uno de los grandes mandamientos para desarrollar el don del orador. Cuarto mandamiento, apasionate con el tema. Por eso te dije que una de las 5 preguntas claves es ¿por qué vas a hablar del tema? El tema te gusta, te apasiona, guía tus acciones. El público tiene que sentir que el tema te apasiona, te gusta. Tienes que estudiarlo, analizarlo, tienes que indagar más. Trata de descubrir cosas nuevas, diferentes, curiosas, cosas de las que poco se hablan. Cuando prepares un tema, por favor, hables de lo que hables, tienes que convertirte en un investigador. Tienes que buscar información interesante, información nueva, esas cosas que son un tabú, de las que nadie habla, cosas ocultas. Esas son cosas interesantes para la audiencia. La primera persona que debe sentir pasión hacia lo que hablas eres tú, para que esa misma pasión sepas transmitírsela a las personas que te oyen. Una pregunta que me hizo alguien hace algún tiempo. Alguien me preguntó, ¿siempre me tiene que gustar el tema del cual yo voy a hablar? No necesariamente. Por ejemplo, mira, yo puedo ser un vendedor. Yo puedo venderte, no sé, estos lentes. Soy vendedor de estos lentes, de estas gafas. Pero resulta que a mí de verdad, a mí estos lentes no me gustan, a mí esta marca no me gusta. Pero yo como orador, como tengo entrenamiento, tengo técnica y necesito dinerito, así estos lentes no me gusten, yo puedo despertar en ti el deseo de tenerlos. Yo puedo despertar en ti la pasión por estos lentes. Así a mí no me gusten, así yo no los use. Eso es oratorio. El orador es un poco actor. Por eso de ahí la práctica. Nos vamos con el siguiente mandamiento. Habla bien. La voz es el principal instrumento de trabajo de un orador. Tú puedes tener un tema extraordinario, pero si no los transmites con precisión, con claridad, ese tema queda arruinado. Un buen tema puede verse arruinado por el tono de tu voz, por la monotonía de tu voz, por la monorritmia. A la voz hay que trabajarla. Tienes que trabajar la dicción, clara y correcta pronunciación de las palabras. Tienes que alejarte de los vicios verbales. Tienes que alejarte de las muletillas, esas palabras que repetimos constantemente sin ningún tipo de objetivo. Tienes que saber trabajar la entonación. Supongamos que tú dentro de tu presentación tienes que contar una historia de misterio o una historia
de tristeza o de alegría, tu voz tiene que saber transmitir esas emociones. Y tu vocabulario tiene que adaptarse a la audiencia con la que estás trabajando. Nosotros en nuestro programa tenemos un libro que se llama A Pura Lengua. A Pura Lengua. Ese es el libro que es todo un completo programa de entrenamiento de la voz. Y la voz se comienza a entrenar desde la respiración. Cuando alguien me dice, dame una recomendación para hablar en público, yo le digo, respira. ¿Por qué? Porque es que todos los procesos de la oratoria, ¿sabes de qué se nutren? De tu respiración. Si tú no respiras correctamente, el miedo te vence. Si tú no respiras correctamente, quedas afónico o disfónico delante de una audiencia. Si tú no respiras correctamente, no puedes pensar ni hilar las ideas. Entonces, bueno, habla bien, entrena la voz. Otro de los mandamientos del orador, el mandamiento número 6. Maribí, permiso, Maribí. Tenemos una persona con la mano levantada para que esa persona haga su pregunta. Eso, que la haga, muy bien. Ajá, adelante. Tenemos a Karen. Karen, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Que veo que tienes la mano levantada. No, parece que se le subió. No, continúa, Maribí. Ok, estamos pendientes. Si quiere hacer su pregunta más adelante, excelente. Nos tomamos un tiempito para responder las preguntas. Otro de los mandamientos del orador es ilustra y simplifica. Mira, a veces no siempre el dar tanto argumento, el dar tanto conceptos y definiciones es efectivo. Tú puedes, por ejemplo, sustituir una explicación con un cuento. Puedes sustituir un concepto por una anécdota personal o una anécdota de terceros. Nosotros podemos, a través de cuentos, historias, narraciones, ejemplos, hacerles llegar ideas al público, no solamente con explicaciones y argumentos. Existen otros elementos para hacer que nuestro tema sea aceptado y digerible para nuestra audiencia. Siempre pregunta, cuando vayas a explicar algo, pregúntate siempre, ¿cómo puede ser la mejor forma para que el público me entienda esto? ¿Será que yo puedo sustituir estas palabras por un cuento? ¿Puedo sustituir estas palabras por una anécdota personal? Siempre pregúntate, por favor, ¿de qué otra forma tú puedes hacer que el público comprenda eso que le quieres transmitir y que sea la forma más sencilla posible? Te digo algo, un orador siempre trabaja para que todo sea mucho más sencillo. Un orador no le complica al público la comprensión de la información, no se la complica con su vocabulario, no se la complica con sus explicaciones. Trata de hacer sus explicaciones lo más sencilla y simple posible para que la información se capte de una mejor forma. Siguiente mandamiento. Háblale a todos. Este efecto lo tenemos sobre todo cuando estamos de manera presencial. Estamos ante un escenario con público de manera real, de manera presencial. Míralos a todos. A veces, cuando no tenemos entrenamiento en oratoria, nuestra vista se nos queda como en la primera o la segunda fila y no miramos a las personas que nos rodean, las personas que están atrás, las personas que están a los lados. Si estoy hablando en un teatro, yo tengo que ver a las personas que están arriba en balcón, los que están abajo. Por favor, dirige tu mirada a todos los presentes. Sé que a veces no es humanamente posible, porque a veces tú puedes estar hablando delante de 500 personas. Y no es cierto que los vas a poder mirar a todos, pero con el simple hecho de dirigir tu mirada hacia todos los grupos de personas, eso para ellos es un
un detalle de atención. El público, amigos, quiere sentirse atendido. El público quiere sentirse importante. Y eso es algo que puedes lograr es a través del contacto visual. El contacto visual es clave en oratoria. Olvídate de esas recomendaciones que tal vez has escuchado por ahí, que te dicen que solamente mira a una sola persona de confianza. O mira a 3 personas, una a tu derecha, una a tu izquierda y una al centro. Olvídate de eso, porque si no los miras a todos, el resto de las personas va a perder contacto comunicativo contigo. Otro de los mandamientos del orador es: sé natural y espontáneo al hablar. Sé natural y espontáneo al hablar. ¿Qué ha sucedido últimamente? Que muchas personas están copiando la manera de hablar de los influencers y de los conferencistas del momento. Nosotros podemos tener referencias de otros oradores, pero por favor no imites. No pretendas ser como alguien más. No pretendas ser diferente a como eres. Tienes que descubrir tu esencia natural. Tienes que descubrir tus competencias naturales. Yo no puedo hacer algo que haga otro, porque a lo mejor eso que la otra persona hace a mí no me luce, no me queda bien. Nada disfruta más una audiencia que ver a un orador que se muestra tal cual es, sin dobleces, sin máscara. Nada más persuasivo, amigos, que un orador que se presenta con su personalidad, con su propio estilo. Los mejores oradores han logrado descubrir esa cualidad que los hace únicos. Y cuando el público los ve, saben que no están imitando a nadie, que no se parece a nadie, sino que cuando los ve a alguien completamente natural y espontáneo. No pretenda ser como un orador que no es tu estilo. No imites. Descubre tu esencia natural. No busques ser como un tipo de orador específico. ¿Qué le digo yo a mis alumnos aquí en la escuela de oratoria? Descubran su esencia, porque de la forma en la que cada uno de ustedes es, con sus talentos, con sus virtudes y con sus debilidades, de ese tipo de persona que tú eres, que es maravilloso, de ti van a ser un tipo de orador. De cada uno de ustedes puede salir diferentes tipos de oradores. Lo importante es que tú descubras cuál es tu verdadero potencial. Otro de los mandamientos, el 9º mandamiento, está atento a tu audiencia. Una de las grandes habilidades que desarrolla un orador y que te garantizo que es cierto, es que cuando tú estás de manera presencial delante de una audiencia, a medida que tú vas desarrollando el tema, tú tienes un doble diálogo. Hay un diálogo que va llevando el tema y hay un diálogo que está viendo al público y que está atento a las acciones que ejecutan mientras tú hablas. Y ese diálogo te permite ver, mira, esta persona me está prestando atención, aquel no, aquel está solamente observando el celular. A medida que vas desarrollando el tema, un orador está atento a las acciones que hace el público mientras él habla. Los gestos que hace el público, gestos, posturas, movimientos, las acciones que el público hace mientras tú estás hablando, son tu medidor de cuán bien lo estás haciendo. Cuando estás de pie frente a una audiencia, ese contacto visual no es solamente para establecer ese contacto comunicativo, es también para que te des cuenta de qué hace el público mientras tú hablas. Si eres una persona que actualmente hablas en público, te invito a que te hagas esa pregunta. ¿Qué hace el público mientras tú hablas? ¿Está distraído? ¿Está revisando solamente el celular? ¿Está con su mirada perdida? ¿Está viendo cualquier elemento que no eres tú? Esos gestos que hace el público, esas posturas, nosotros los llamamos kines. Kines positivos o kines negativos. Tú tienes que ser una persona que sepa leer e interpretar el lenguaje corporal del público, la forma en la que el público apoye sus manos, la manera en cómo tengan su cabeza, en la manera en la que ellos están apoyados en su asiento, te va a decir a ti
si la presentación está aburrida, interesante o dinámica. No te entregues al tema. Tienes que entregarte al público. El público te va a decir con su gesto, postura y movimientos qué ajustes tienes que hacer en tu presentación. Y el último mandamiento para desarrollar el don del orador. Este último mandamiento no es sencillo porque te lleva a un nivel superior en oratoria y a veces para llegar a ese nivel superior tenemos que romper ciertos paradigmas, ciertas maneras de pensar. Un orador usa todas las competencias comunicativas de su cuerpo. Un orador habla con la mente, con el cuerpo, con el corazón y con el espíritu. Usa las 4 dimensiones del ser. En nuestra escuela tenemos entrenamiento para cada una de estas áreas, porque es que resulta que un orador no es solamente una persona que sabe de un tema y que lo explica. Un orador es una persona que habla con el corazón, desde el corazón. Es un ser espiritual. Es un ser que habla desde el alma hacia otra alma. Hay ejercicios para eso y no a veces todo el mundo está abierto a este tipo de información. A la audiencia también hay que considerarla así. La audiencia no solamente es un cuerpo físico. La audiencia es mente, corazón, es alma. Al público hay que saberle tocar el corazón. Al público hay que saberle tocar el alma. Eso es cuestión de entrenamiento. ¿Preguntas hasta el momento, amigos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? La chica que había levantado la mano, ya estamos llegando ya casi al final de esta conversación. Ya estamos ya casi cerrando. ¿Alguna pregunta por allá que quieran hacer acerca de todo lo que hemos estudiado hasta el momento? Hemos estudiado, iniciando este recorrido por que no es oratoria, ya comprendimos que no es oratoria. Hablamos sobre esas recomendaciones para dominar nuestro miedo escénico. Acepta que tienes miedo. No lo niegues, por favor. Trata de ver el arte de hablar en público como una experiencia extraordinaria, de crecimiento, de un sabroso compartir con tu audiencia. No caigas en los 7 pecados del orador. Y por favor, practica estos mandamientos para que puedas desarrollar en ti el don de la palabra. ¿Preguntas, amigos? ¿Cómo vamos hasta el momento? Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. Yo no tengo preguntas porque de verdad, Marily, que hemos quedado todos bastante atentos con el tema. Qué bueno, me alegro. Sí, hemos aprendido, por lo menos yo de este taller, de esta clase, voy a practicar mañana en el espejo, o sea, todas esas cosas, todos esos tips que nos has dado, los voy a poner en práctica porque hablar y olvidarnos del miedo. Chicos, si alguien quiere hacer una pregunta por aquí, puede hacerlo. Ok. Mientras alguien toma nota de sus preguntas o podemos dejarlo hasta el final, vamos a cerrar con las reglas básicas del orador. Estas reglas, por favor, toma notas de ellas porque te van a distinguir, te van a diferenciar en cada escenario y son reglas que puedes poner en práctica desde ya. Si tienes por allí alguna presentación en público pronto, aplica estas reglas básicas. Quien te conoce va a notar un antes y un después. Incluso después de esta presentación, después de esta conversación sabrosa que hemos tenido hoy, ya no vas a ser el mismo. Y la gente lo va a notar porque va a haber un cambio en ti a partir de hoy. Reglas básicas de la oratoria. Estas reglas no las vas a encontrar en ningún libro.
no son reglas que realmente existan como tal. De hecho, si tú buscas en la web, si tú buscas reglas básicas de la oratoria, no los vas a encontrar. Estas son reglas que son el fundamento de la Escuela Venezolana de Oratoria. Son las reglas tomadas por el método Yael Jiménez, el método de oratoria para hablar en público. Regla número 1. Y esta regla es la que te va a distinguir de cualquier expositor. Vocabulario sencillo. Tal vez has asistido a alguna conferencia donde quien te habla usa un lenguaje muy técnico, muy académico y termina aburriéndote. Terminas no comprendiendo la información porque es que usa una gran cantidad de términos que tú no conoces y que te complica la comprensión de la información. ¿Qué es un vocabulario sencillo? Es aquel vocabulario que el público pueda entender sin esfuerzo. Si, por ejemplo, nosotros somos, imagínate un médico, a un doctor. El doctor va a un congreso. Seguramente ese doctor, pues mira, va a utilizar un lenguaje técnico propio del argot de la medicina. ¿Quién es ese público que está allí escuchándolo en ese congreso? Seguramente son estudiantes de medicina, son médicos, son especialistas, y ese médico que es conferencista y que está transmitiendo su mensaje usa un lenguaje técnico, ese público lo va a entender, aunque para ti eso sea un lenguaje complicado, pero ese nivel técnico es entendido por la audiencia, por lo tanto, ese es un lenguaje sencillo para ese público. Un lenguaje sencillo es aquel lenguaje que el público pueda entender. Ahora imagínate que ese médico se va a darle una charla a las madres, a un grupo de madres. Ese médico tiene que cambiar completamente el vocabulario, tiene que utilizar otros términos, hacer de lo difícil fácil, de lo extraño familiar, de lo desconocido conocido. Esos son tus objetivos con el lenguaje. Hacer de lo extraño familiar, de lo desconocido algo conocido, de lo complicado algo sencillo. Cuando le expliques algo a tu audiencia, hazte también esta pregunta. ¿Qué vocabulario estoy empleando? ¿Le estoy facilitando a mi audiencia la comprensión de la información con mi lenguaje o se la estoy complicando? Con tu lenguaje tú puedes hacer de tu tema un mundo interesante o algo complicado. Usa un lenguaje adaptado a la audiencia. Esto te catapulta como orador. Eso te va a convertir en un excelente comunicador. Hable a quien le hables. Segunda regla básica de la oratoria. Asegúrate de que el público te escucha. Ya sea que estés de manera presencial o de manera virtual. Tu objetivo es no simplemente llegar al evento y hablar. Tú tienes que llegar, mira, por lo menos una media hora antes. Y tú tienes que analizar el ambiente. ¿Qué hay que pueda interferir que mi voz llegue a los oídos del público? Hay un aire acondicionado sonando, hay música, hay ruido en el ambiente, los ruidos ambientales, hay que saberlos manejar, disminuirlos o aprender a trabajar con ellos. Pero para que el público comprenda, tu palabra tiene que llegar a su oído, hacerte escuchar. Un orador tiene que saber hacerse escuchar. Te lo he venido diciendo a lo largo de la charla. Entrena la voz. Un orador necesita una voz firme, fuerte, expresiva, aplomada. Un orador se hace escuchar con un entrenamiento de su expresión verbal. Hay otro ruido también que tienes que saber manejar. El ruido mental del público. En este momento que ustedes están aquí prestando atención, cada uno de ustedes es un mundo diferente. Tal vez alguno de ustedes esté aquí y esté pensando en qué va a hacer para la cena, qué va a desayunar mañana, cómo dejó a su hijo. Cada uno de ustedes es un mundo con una situación de vida diferente. Y a lo mejor mientras ustedes están escuchándome, por tu mente han pasado 1000 pensamientos.
de lo que tienes que hacer mañana, de lo que tienes que hacer al final de la semana. Eso es ruido mental del público. Ojo, y es normal que suceda, es normal que el público en algún momento te va a dejar de prestar atención para prestarle atención a lo que está en su mente. Eso es normal. ¿Qué no es normal? ¿Qué debe encender nuestras alarmas? Oye, cuando yo veo al público concentrado solamente en su ruido mental, cuando yo veo al público mirando siempre a otro lado, o cuando yo veo al público inmerso en su celular, he dejado de ser interesante. Entonces, ese ruido mental que existe en la cabeza de cada quien es una guía para mí para hacer ajustes, para retomar la atención del público. Otro de los ruidos mentales, y es el ruido más peligroso, el ruido mental del orador, tu propio ruido mental, tus pensamientos. Una de las cosas que te impide mucho crear, improvisar, tener ese aplomo y esa elocuencia son tus propios pensamientos, lo que te preocupa, lo que te duele, lo que te molesta, tus problemas, no los puedes llevar a la presentación. Este trabajo de orador no es un trabajo sencillo. El público va a exigir siempre tu 100%. El público suena tal vez un poco duro, pero es así. Al público no le importan tus problemas. El público quiere que tú seas efectivo, que tú estés dando la talla, duela lo que te duela. Y tienen razón. Yo no puedo, yo tengo miles de problemas como los tendrán muchos de ustedes. Yo tengo mis problemas aquí en mi casa, cuestiones familiares, personales, pero en este momento no me acompañan. Yo no tengo ruido mental, nada de eso me molesta. Me molestarán después que nos despidamos, pero yo estoy aquí delante de ustedes con mi 100% mental y emocional aquí en el momento presente, en el ahora. Y estar en esa situación, pendiente solamente de lo que estoy haciendo en este momento, es lo que a mí me permite crear e improvisar. El ruido más peligroso es el ruido mental del orador. Tienes que saberlo controlar. Nos vamos con la regla número 3. Repite la idea central. Mientras estés conversando con tu público, esa idea central del tema tienes que repetirla a lo largo de tu presentación de diferentes formas. El eje central del tema. Todo chiste, cuento, anécdota, experiencia, dinámica, tiene que estar siempre recordando el objetivo del tema. Tú puedes refrescarle al público el objetivo de la presentación con un chiste adaptado a lo que estás diciendo, o a través de una historia, o a través de una dinámica. Pero siempre, por favor, repítele a la audiencia la idea central. Repítele a la audiencia constantemente los objetivos de la presentación para que ellos sepan en todo momento de qué estás hablando y qué tienen que hacer. Pero tienes que hacerlo variado. Nosotros en la escuela enseñamos diversas formas para ayudar al público a captar y a retener la información y para que tú puedas repetir esa información de forma diferente y que no sea algo monótono. Entonces, por favor, engánchate a la idea central y repítela durante toda la información de diferentes formas. Y cerramos las reglas básicas de la oratoria con ten objetivo. Lo hablábamos un poco en los 7 pecados del orador. Una persona que no tiene objetivos en la vida, que estudia, lo que sea. Una persona sin objetivos en su vida, ¿con quién se casa? Con la persona que sea. Es como un barco a la deriva. Eso mismo te va a suceder en la oratoria. Si tú no marcas la intención de tus palabras, si no tienes objetivos, así vas a aparecer. Vas a parecer un barco a la deriva, un velero sin timón, llegando solamente hasta el donde el miedo te lleve. Hay preguntas claves para que tú aprendas a trazar tu objetivo. ¿Qué quieres que el público aprenda?
¿Por qué es importante el tema? ¿Qué quiero yo que el público aprenda? ¿Qué quiero hacerlos sentir? ¿Quiero despertar en ellos emociones? ¿Quiero hacerlos pensar? ¿Quiero hacerlos reflexionar? Una de las grandes formas de enfrentar el miedo escénico es darle objetivos a la mente. Una persona que va con objetivos, con estrategias, con una línea de acción, ese es el contenido de su mente, y a pesar del miedo que pueda experimentar, tiene un contenido, tiene un plan de acción, y tu mente se va a enfocar en ese plan de acción y se va a desenfocar del miedo. Es completamente diferente, amigos, cuando tú te lanzas a hablar en público sin estrategia, sin técnica, sin plan de acción, a cuando tú hablas delante de una audiencia con técnica, estrategia, objetivos, dinámica, sabiendo muy bien lo que vas a hacer a pesar del miedo que tú puedas experimentar. Estamos cerrando, amigos, esta sabrosa conversación. De verdad que estoy muy agradecida con la Fundación por haberme invitado a esta sabrosa conversación con ustedes. Yo la he disfrutado al máximo. Les comenté, mi miedo escénico había estado presente, pero es que yo, mire, ya yo lo mato. Yo aprendí a matar ese miedo al inicio de la presentación, y el miedo me acompaña, pero me deja reír, me deja disfrutar, me deja compartir con ustedes y me deja sonreír. Y ese es el objetivo que ustedes tienen que lograr. Ustedes tienen que lograr que hablar en público sea una experiencia gratificante, que hablar en público sea un momento de compartir, de ser un aliado, de ser un amigo, de amigos, ya para despedirnos. Mariví, gracias, de verdad, qué excelente conversatorio, qué conversación más agradable, más amena. Aprendimos todos, aprendimos de verdad cosas que no sabíamos, aprendimos qué es oratoria, qué no es oratoria, porque es como tú dices, a veces pararse a hacer una bulla, creemos que ya eso es oratoria, o creíamos. Y qué bueno que nos diste esas técnicas para aumentar nuestra seguridad, que es que nos paremos al espejo, que practiquemos lo que vamos a decir, que llevemos contenido, que sepamos, nos aprendamos, o sea, tengamos conocimiento del tema de lo que vamos a hablar. O sea, no podemos pararnos en un escenario a improvisar, a decir lo que nos sale, sino que debemos tener un orden lógico de lo que vamos a decir, aprendernos el contenido, tener información. O sea, todas esas cosas yo las tomé, y de verdad que sería bueno, o sea, para todos nosotros comenzar a ponerla en práctica ya desde ya, pararnos en frente al espejo, y lo digo por mi experiencia, todas las personas que están aquí, el miedo nunca se nos va, el miedo hay que enfrentarlo, lo que hay es que enfrentarlo. De verdad, yo soy la persona más tímida, yo creo que de todos los que estamos aquí, la persona más tímida soy yo, se lo juro. Pero mira, yo he aprendido. Sí, no, ya vas a ver que ahora te va a provocar atrever. Me voy a atrever, voy a utilizar esas técnicas, y sobre todo a llevar práctica y a sentirme segura de lo que voy a decir y de cómo lo voy a expresar. Entonces, si alguien tiene algunas palabras para Mariví, darle las gracias o algún comentario, puede abrir su micrófono, que son todos de ustedes esos micrófonos. Muchísimas gracias por, aparte de, como yo comenté en el chat, de enseñarnos muchísimo sobre lo que es la oratoria. Realmente yo personalmente estaba un poco confundida. O sea, yo como que generalizaba todos los términos
como si tuvieran el mismo propósito y no es así. Aparte de toda la enseñanza con la que yo sé que todos nos vamos en esta noche, pues nos motivó a cada uno de nosotros a iniciar con las técnicas a poder hablar en público. Y yo sé que de hoy en adelante, pues lo que teníamos que mejorar, pues iremos mejorándolos poco a poco. Y yo siento que eso es muy importante y hay que agradecerlo porque este tiempo que pasé en este masterclass fue provecho totalmente. Fue de mucho provecho y yo sé que no solo para mí, sino para todos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti por esas bellas palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, chicos y chicas, si alguien más quiere, si alguien más quiere expresarse, tiene la oportunidad. Si no, quiero decirle que la mayoría o muchos de los que están aquí son emprendedores o emprendedoras. La oratoria es sumamente importante para el emprender, para vender. Todo lo que aprendimos aquí, si ustedes tienen su proyecto, su emprendimiento, vamos a aplicarlo porque sabemos que muchos de nosotros no nos vamos a parar en un escenario, no vamos a ir a un auditorio a hablar, pero sí vamos a vender, vamos a querer mostrar nuestro emprendimiento, dar a conocer nuestro proyecto, dar a conocer nuestro trabajo. Entonces, todo lo que aprendimos aquí nos va a servir de mucho para nuestro emprendimiento. Gracias, Maribí. Buenas noches. De verdad, súper agradecida de tenerte aquí con nosotros. Esperamos que esta sea, no sea la última vez y que podamos en algún momento formar alguna clase más extendida. Así es, tenemos que aprender las técnicas de introducción. Tienes que saber cuáles son esas estrategias, porque te las he venido hablando. Sabes que son 30. Sabes que son 30 estrategias para iniciar, que son 20 estrategias para cerrar. Tal vez, bueno, en un próximo encuentro conversemos un poquito sobre esas técnicas. Y bueno, ya para finalizar, yo los quiero invitar a vivir esta metamorfosis de expositor a orador. Tienes que atreverte, tienes que descubrir ese potencial que vive en ti. Con la oratoria desarrollas talentos, despiertas habilidades, nutres tu autoestima, descubres tu verdadera personalidad, desarrollas tu verdadero potencial. Todas estas metas demuestran que la persona que más crece, que más se desarrolla y aprende, no es el público, eres tú. Así que vamos a hacer de la oratoria esa llave que nos abrirá todas las puertas. Muchísimas gracias. Agradecida. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo para todos. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Bye, bye.